Yo me podría quedar aquí mucho rato hablando con usted, profesor. Yo que nos estamos entendiendo muy sabrosamente, pero le cedo la palabra a mi hermano y colega. Mucho gusto saludarle y conocerle. No lo había conocido personalmente. Un placer y un honor para servirle por acá. Ojalá un día hagamos algún evento, por ejemplo, platiquemos de un tema y lo trabajemos a fondo, me encantaría. Por ejemplo, esto de las cartas. Eldon Hayek tiene un textazo, a lo mejor sí lo conocen, mi querido Lucas, en donde habla de cuánto tiempo tardaba en llegar una carta de Asia Menor hasta Alejandría, o una carta, si lo has leído, eran meses, a No lo veces he semanas. leído, pero he leído un texto que se hizo muy popular hace 2, 3 años porque fue bestseller y me encantó realmente el trato. El infinito en un junco de Irene Así. Vallejo. Me encanta, primero que todo por su pedagogía tan hermosa, o sea, es una pedagogía para niños, pero para entender cómo era el funcionamiento de un libro y de un texto en la antigüedad. Y para mí, te lo digo y se lo recomiendo mucho a mis alumnos, la mejor explicación que he encontrado para enseñar el paso de la oralidad a la textualidad, porque para nosotros hoy valoramos el texto físico así, pero en la antigüedad ese no era su valor, o sea, ese no era su paradigma, el paradigma y lo importante era la oralidad. Y ahí explica muy bien por qué eran tan importantes los himnos, por qué era tan importante la rima, que es que era la manera más fácil de usted memorizar una historia o un texto largo, cantándola, porque la textualización es mucho después. Ese libro explica eso de una manera fenomenal y deliciosa, deliciosa. O sea, no es un ladrillo de teología de esos que a veces nos leemos los profesores aquí, que clásicos para el insomnio, como yo los digo. Eh, Léanlo, se lo recomiendo si quieren comprender eso bien, súper recomendado. Gracias, profesor. Adelante, hermano. No, Adelante, hermano. dos manos levantadas. Bueno, sí, muchas gracias. Doctor, lo que sucede es que usted lanzó una bomba termonuclear aquí en la sala, ¿verdad? Sí, y entonces quiero por eso preguntar, a ver si entendí bien, si lo supe leer entre líneas o no. Cuando usted dijo de que Jesús no es Dios, porque así usted no lo encuentra en el Nuevo Testamento, usted se está refiriendo quizás a que Jesús no es Elión, pero quizás sí es Elohim hecho carne, ¿verdad? O usted está diciendo que Jesús no comparte la naturaleza divina. Porque, a Yo lo ver, que, ¿cómo no va a compartir si es hijo de Dios? O sea, no puedo ser obviamente, hijo de Dios y no comparto la naturaleza de mi papá, ¿no? O sea, yo claro, soy hijo de mi Vamos padre. uno a uno. así es, así es. Entonces, Entonces, esa era la pregunta, doctor. O sea, que Bueno, usted aclarar un poquito más esa interpretación así el, termonuclear que usted lanzó. el doctor Raúl, quiero hacer un comentario con una aclaración pertinente porque eso se nos escapó conversando una vez en privado. Maneja mucho los trabajos del doctor Heiser y una de las cosas que conversábamos allí casi que por accidente era, no, yo estoy ahorita preparando unos materiales de clase de dos poderes en el cielo. Entonces, claro, ya sabíamos que podíamos irnos rato largo a hablar de estos temas de cristología que son muy interesantes. Claro, sí entiendo obviamente el lenguaje que está empleando el doctor Raúl, pero sí sería muy interesante que pudiese como expandir un poquito más lo que quiso decir. A mí sí me lo gustaría. que yo quise decir, muy bien. Lo que quiero Claro. decir es lo que creo que dice el texto, y es en esencia que Jesús no puede ser un humano en el sentido estricto como ustedes o como yo, porque la mitad de él, por lo menos, si pensamos en cromosomas, no proviene de un hombre, ¿no? O sea, yo no sé qué hizo el Espíritu Santo en el vientre, en el óvulo, no tengo idea, pero lo que quiera que haya hecho, tuvo que replicar, generar de nuevo, lo que sea, el equivalente a los cromosomas del ser humano, hombre, no mujer. Entonces, ya desde ahí Jesús es único, no puede ser como los demás. Pero que Jesús sea Dios, el ser espiritual, que la misma Biblia lo dice. Dice que Él es el primogénito de toda la creación, que es creado. Si ustedes no entienden que Cristo es creado, hay un problema ahí. La escritura revela que Cristo es creado. Punto. O sea, no voy a ir más lejos. Dios, pues no es creado. Por lo tanto, en ese sentido no es Dios. Es el Hijo de Dios. ¿Sí queda claro lo que quiero decir? Sí, sí. Buen tema para una cafetería. Es un buen Un buen tema tema. porque hay que ir al griego, hay que pasar por el arameo, hay que estudiarlo en serio, como todo lo que es la escritura. Claro. Ya abrió alguien más, no sé si Raúl,
Tocayo, ¿cómo te quedó? Muy No. serio. Estamos bien. Es un tema que da para una charla de toda una tarde, igual que esta. Claro, sí. De toda una vida, déjala De toda una atar. vida, probablemente, sí. Alguien más dice ahí Elizabeth y Mem. Yo sí en Mem, breve Mario. me gustaría, creo que le podría dejar a Lucas la sala, porque yo sí me tengo que retirar por la hora, son las 2 de la mañana acá. Entonces, pero sí, no sé si puedo hacer eso de una vez, Lucas. Dale, Joshua, yo ya asumo la sala, pero igual creo que por carga intelectual, emocional y física de todos los profesores, todos los estudiantes, porque yo sé que nos vamos emocionando y siento, y le siento una energía interesante al profesor Raúl Cruz. yo Eh, avisé que yo decía que hora empezaba, pero que no a qué hora acababa. Yo les dije. me gusta esa actitud y lo que, hermano Raúl, anécdota es que yo les hice una propuesta aquí hace como 2 años. Quienes están dispuestos a encerrarnos, a estudiar todo el asunto de la cristología, con textos, manuscritos, diccionarios, siquiera una semana. Me levantaban la mano como 10. El día que resultó para hacerlo, no resultó ninguno, porque es que se animan mucho, muy gallos de pelea, pero cuando hay que salir al ruedo, Dejo una tarea para cuando nos veamos, Lucas, se haga o no, consíguete, y si no, yo te mando el libro de Víctor Paul Will, Jesucristo no es Dios. ¿Lo conoces? no lo conozco. Te Conozco lo mando. el que te mencionaba ahorita, que no está traducido al español, que es Historia del Dogma de la Trinidad de Jules Le Breton. Este hasta está en español. Entonces te lo voy a mandar, no sé si lo tengo en español o en inglés, pero te lo voy a mandar, si está en español, y lo leemos, o sea, yo lo leí, y que nos sirva como de esqueleto para empezar a platicar eso, y el día que quieran, nos echamos una tarde de eso. Doctor Te los mando a Raúl, todos. Los que lo quieran, nomás pídanmelo en Facebook y se los mando. Perdón, excelente. Joshua. Me gustaría mandarle también para complementar a usted, sobre todo porque creo que lee inglés, me había dicho, ¿no? Mandarle el trabajo de Andrei Orlov, de Dos Poderes en el Cielo, le va a ser muy interesante, muy complementativo. Sí, Es uno de los sí, mejores, es uno de los mejores trabajos que yo he visto. yo tengo contacto con Orlov a través de academia. Entonces hemos estado, le publico cosas, en fin, entonces Lo lo podemos conozco. traer a la escuela, lo podemos traer a la escuela, yo lo interrogo Claro, en inglés, debería, no tengo ningún claro. problema. El problema es que se puede Habla traducir, ¿no? inglés. Pero no No, hay un sí, traductor. yo podría entrevistarlo y voy traduciendo a medida que me va hablando, no tengo ningún problema. Sí, eso sería genial. Bueno, Mem decía Mario, ¿quieres decir algo? Liz, no sé si quieres decir algo. Ok, bueno, voy a abrirle la palabra, vale la palabra. Mario, adelante. Vamos a despedir nada más de Joshua, porque Joshua ya se va. Gracias por todo, Joshua, que descanses. De Estamos en nada, contacto. estamos en contacto, Raúl, yo te Dios te escribo bendiga. luego mañana. Amén. Un abrazo a todos. Bueno, No. adelante, Chao, Mario. eso. Hola, ¿me escuchas bien? Perfecto, Sí. fuerte y claro, adelante. Sí. Bueno, primero que todo, un placer conocer a Raúl. Yo te he escuchado en varios, ¿cómo se llama?, canales. Y Ya. es re interesante. Y es re interesante eso del desarrollo que hiciste la Septuaginta, que tal vez sería muy bueno y tal vez se pudiera hacer aquí en la escuela, digamos. Seguro. Fue una muy buena explicación. Y con mucho dato, que es lo que a mí me apasiona. Mira, yo te quería hacer un comentario y una pregunta. A ver, en lo personal, yo estudié física, no terminé, después me pasé a ingeniería. Y antes de entrar a la universidad, yo estudié muchas veces a Einstein, cosa que a veces lo nombro mucho, y mucha gente cree que yo lo hago por falacia de autoridad, pero la verdad, este judío Einstein tenía una frase que era muy buena, que tiene que ver con cómo uno debe ir estudiando o avanzando en el cristianismo, que es que cuando Einstein dijo cuando él tenía todas las respuestas, Dios le cambió todas las preguntas. Y uno tiene que estar absolutamente todo el tiempo pensando en que las preguntas se tienen que ir cambiando. Entonces a mí me pasó una cosa muy, muy especial. Me puse a estudiar hebreo. Después, estando en una secta, por decirlo así, en una religión con profeta y todo, después me abrí a tener una religión mucho más abierta, pero después la verdad entendí que no, porque las preguntas me fueron cambiando. Después me pasé al cristianismo, y el del cristianismo me pasé al no cristianismo. Eso no quiere decir que no entienda la existencia y crea en Dios. No sé si me entiende. Sí. De acuerdo a lo que yo fui aprendiendo con estudios, digamos, esta construcción del cristianismo, para mí, te digo, con todo respeto para los demás, digamos,
es una construcción humana, digamos, que no es revelada por Dios. Fue un nacimiento tardío. Pero en ese proceso, claramente también estuvo el tema del Espíritu Santo y todo eso. Y yo obviamente no creo en esta Trinidad del Espíritu Santo, y por lo tanto la pregunta, si no crees la Trinidad, pasas a una divinidad. ¿Y existe la divinidad o no? Y ahí yo tengo algunos serios cuestionamientos, porque tú hablas de que nosotros tenemos el... Mira, para mí la pregunta sería, la Trinidad es un falso problema. Yo le llamo, desde la ciencia le llamamos a estos tipos de cosas falsos problemas, cuando no existen y se construyen porque hay errores que te llevan a pensar así. Entonces yo preguntaría aquí, ¿por qué tiene que haber una divinidad si no hay Trinidad? ¿Cuál es la necesidad de eso? Exactamente. Lo que pasa es lo Profesor, siguiente, concuerdo, perdón Mario, concuerdo con usted que definitivamente la pregunta tiene que ser mejor planteada. En eso me conecto sí, totalmente. no, claro, es que para allá yo digo, mira, lo que pasa es lo siguiente, es que yo te escuché, Raúl, por ejemplo, que tú decías, nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es una creencia. No hay cómo comprobar eso, que nosotros podamos tener la mente de Cristo. Además, ¿quién es Cristo? Porque sucede que si nosotros nos vamos al Mesías, primero, si tú analizas lo que dijo Cristo o Jesús, digamos, y Pablo, casi el 100% de las cosas que ellos dijeron están o en el Antiguo Testamento o en el Talmud, y no son expresiones de ellos, digamos. Yo solo haría Incluso... aquí una acotación a lo que dice. No hay cómo comprobar que tengo la mente de Cristo. Bueno, eso depende. Es decir, ¿qué quiere decir ese texto y cómo se podría comprobar? Yo creo que sí se puede comprobar, pero lo dejo nada más indicado. Yo digo que sí se puede, pero sigamos. Sí, está bien. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama el método, que dice que lo que se intenta probar sin pruebas también se puede negar sin las mismas, digamos. O sea, simplemente entramos en un tema de creencia. No, lo que pasa es lo siguiente. Cuando yo me voy al Antiguo Testamento, al Tanaj, yo me encuentro que hay algunas condiciones que el Mesías Jesús no los cumple. Por ejemplo, habla de un shalom completo, y no estamos hablando que todos estemos fumando pito y la pasemos súper bien. No, estamos hablando que el lobo y el cordero van a estar en un mismo lugar. Vamos a estar que el pueblo de Israel vuelve al exilio. Y además en el Antiguo Testamento habla de un Mesías humano. Y lo otro más importante, que no existe ningún texto en el Antiguo Testamento que nos hable de una segunda venida. Entonces, bajo ese elemento, cualquiera que se haya dictaminado de Mesías en esa época, por ejemplo, los 23 Mesías, aparte de Jesús, que existieron entre el año -6 y el año 66, o el mismo Bar Kokhba, podría cumplir el Mesías, porque todos son candidatos a que todo lo que ellos hicieron, Bar Kokhba hizo mucho más que Jesús en términos de grupos y de... Pero claro, al final no progresó, no tenía un Pablo. Simplemente en términos termino con esto. militares, le digo, pero simplemente en términos militares se hizo más, ¿no? Claro que sí. Entonces, Bar Kokhba, ¿por qué no podría ser el Mesías? Y no podríamos adorar o creer en igual condiciones que Jesús a Bar Kokhba, porque ambos son candidatos que en su segunda venida podrían hacer lo mismo, o sea, entregar la paz completa, ambos son seres humanos, y eso. Entonces, ¿cómo tú lo concilias eso? ¿Cómo piensas? Porque más allá de un versículo, aquí hay elementos que son proféticos, digamos, que se deberían cumplir, y Jesús en el estricto rigor no cumplió algunos elementos. Entonces, ¿cómo se sostiene un cristianismo y un Jesús? Ni siquiera, con esto termino, ni siquiera el tema de ser hijo de Dios o ser hijo de Dios, sino que como Mesías en sí mismo, eso. Y lo último es que tú hablas de que Jesús cumplió la ley. Lo que pasa es que lo que Jesús vino a cumplir la Torá, y entender la ley y Torá como una misma cosa, no entender mucho, porque la ley es un conjunto de instrucciones, que es el término que usaron la Septuaginta para tratar de traducir algo que ellos como concepto no entendían. Pero la Torá es mucho más. Tú mismo dijiste, son 70 caras con letras que son de múltiples combinaciones. Incluso hay un ejemplo en binario. Si yo tengo un archivo en binario, una cantidad limitada, por ejemplo, no sé, 10 megas, solamente con dígitos binarios, yo puedo sacar casi infinitos archivos en Excel, en Word, en todo, simplemente entendiendo el código de lo que yo puedo sacar de aquello. No sé si me entienden el ejemplo. Y eso se usa. De hecho, Bin Laden, cuando él mandaba información antes de las Torres Gemelas, la mandaba en fotografía pornográfica. O sea, lo mandaba en fotos de desnudos de mujeres, pero sacaban
de acuerdo a ciertos códigos, instrucciones de planillas, de Excel, de armas, o sea, armar herramientas, todo, porque lo sacaba de un objeto binario. Entonces, la Torá pareciera que tiene eso también, digamos. O sea, es un archivo binario donde tú puedes obtener de acuerdo a un software, un programa, que es como Bueno, esa máquina Enigma que tenían los alemanes. están además los remasim, no olvides lo del código bíblico, que también es otro asunto de la Torá, ¿no? Y de Ese es toda el de este, es el de este señor Drosnin, el del Código Secreto de la Biblia, Michael ese, Drosnin. pero no es de él. El original viene desde la época del Renacimiento, digo, Ah, impreso, escrito por judíos. O sea, es una historia bien interesante la de los Remasim, pero bueno, está ese ejemplo, ok. Entonces, si entiendo bien tu pregunta, Mario, es, ¿cómo puedo yo estar seguro que Jesús es el Mesías? ¿Es eso? No, o sea, Jesús es el Mesías porque se proclamó Mesías, en el Nuevo Testamento lo dice, pero el Mesías es correcto, porque sucede que en el Antiguo Testamento primero no habla de ninguna segunda venida, entonces ¿por qué yo tendría que creer que este Mesías es el correcto cuando Ok. otros Mesías, Barkov, perdón, cumpliría con los requisitos No, como pero Jesús, además porque tienes decenas todo de va a la segunda Mesías. venida. Sí, tienes decenas de Mesías. Hoy mismo hay un par de Mesías para el pueblo judío vivos, ¿no? Entonces, allá en Nueva York, ¿ves? Entonces, yo entiendo eso que dice. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cree que Jesús es el Mesías predicho si no coincide con lo que el Antiguo Testamento dice? Eso dices, ¿no? Aplicándole un poco método científico al tema, o sea, siendo riguroso con los datos, digamos, siendo Sí. riguroso con el tema, Mi sin que esto afecte explicación. la fe de nadie. No, bueno, si afecta es problema de los demás. O sea, yo nunca estoy Exactamente, preocupado porque si a exactamente, alguien le afecta o no. Yo estoy preocupado porque a mí exactamente. me afecte. O sea, a mí me interesa que la razón me haga crisis y que me permite ir más lejos y que pueda entender mejor. Y si a los demás les gusta o no, honestamente me tiene sin cuidado, ya sea en la congregación o en la vida. Yo no funciono con esa Sí, otra idea de estar preocupados por lo que piense la congregación, porque la vida es un problema. Y la vida se trata de resolver problemas y exactamente. tienes que crecer, tienes que aprender a pensar, ¿no? Ahora, Raúl, en- un comentario cortito, espérate, para no alargar, pero con lo mismo. Sucede que yo una vez me junté aquí con un arquitecto que fue premio Nobel de Arquitectura, o sea, no el premio Nobel, se llama Pritzker el premio, pero el equivalente, y él dijo una cosa muy interesante, dijo, para ganarse este tipo de premios o sea, en el fondo este logro, uno tiene que aprender no a encontrar las respuestas correctas, sino a hacer las preguntas correctas. Y las preguntas correctas son las que son muchas veces más importantes que la respuesta es correcta. y Y en ese sentido, el punto. esta pregunta que haces es muy, muy importante, porque tienes toda la razón. De hecho, mis amigos judíos, cuando yo era joven, tuve una novia que era judía, por cierto, un ratito. Y entonces, el problema con ellos era ese. El problema de fondo era, pues si el león no duerme con el cordero, estás loco, ¿cómo crees que es el Mesías, no? Yo creo que la solución está un poquito en lo que decía mi tocayo hace rato, la cuestión esta de la revelación progresiva, porque sin lugar a dudas, o sea, algo que sí está en la escritura es que Dios ha tratado con la humanidad de formas diferentes. No sé si se han fijado que no es lo mismo vivir en el paraíso que en la era de los patriarcas, que bajo la ley, que en la época de los evangelios, que en la época de las cartas. O sea, son distintos tipos de relación del pueblo de Dios con Dios. Eso me parece que es más o menos claro. Que de ahí viene, entre otras cosas, la teología esta de las dispensaciones, cierto, eso es, y la teología de los pactos también, sí, todo eso viene de ahí. Pero en el caso específico del Mesías, el problema de por qué voy a creer radica en la forma en que yo, en mi caso, me lo resuelvo otra vez desde la escritura. Yo nunca me vas a ver apelando a una teología. Yo jamás apelo a ninguna teología. Yo apelo a lo que el texto dice y aprendí que es el camino que a mí, en lo personal, me satisface, intelectualmente y espiritualmente. Por eso lo hago así. Entonces, si yo voy a la escritura y reviso lo que Jesús dice en la sinagoga de Nazaret, ahí encuentro la respuesta. Si quieres, por favor, vamos a la sinagoga de Nazaret y vamos a leer ese pedacito, porque si no lo leemos no te puedo responder. ¿Quién nos ayuda leyendo el pedacito? No sé, creo que está en Lucas, donde Jesús va a Nazaret y se levanta a leer el rollo de Isaías. Si lo tienen, nos ayudan mucho. Evangelio de Lucas, profesor. Perfecto, vamos a leer ese pedacito cuando todo, desde que llega hasta que se sienta y empieza a decir. Estoy buscando.
Gracias por su amable atención durante este espacio de la Escuela de Alejandría, transmitido en streaming live a través de la sala de Zoom, en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría, activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos otro espacio de participaciones en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en nuestras redes sociales. Visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle. Y para una comunicación más directa y personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Capítulo 4, Evangelio de Lucas, dice, en la Biblia de Jerusalén, vino a Nazara, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y, desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. No sé si continúo. Ya te lo abro más. Ya te abro más el micrófono. Sí, un poquito más, hasta donde ya se sienta y dice. Ok, listo. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él. Listo. Listo, ahora, ¿quién quiere leer conmigo el pasaje de Isaías 61 de donde él tomó esto? Levanten la mano, les abro el micrófono con gusto. Si alguien lo tiene primero. Oye, mientras buscan el pasaje, después Jesús cita el Talmud cuando dice: médico, cúrate de ti mismo. Ustedes dirán eso. Es imposible, O sea, es todo esto es una imposible conversación que, judía. mi querido Mario, es imposible que Jesús citara el Talmud porque el Talmud no existe en su época. Pero como No, tradición no, oral, mira, sí si tú existía la estudias ley. Entonces no digamos escúchame. eso, No, no, porque si tú, fíjate lo que acabas de hacer pero y el Talmud, quiero no, explicarlo, pero porque lo que acabas de decir ya desvía el conocimiento de la gente. Eso no es cierto. El Talmud no existía. cuando Jesús dijo, no, pero escúchame, cuando Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre era el sábado, el Talmud, que también es parte de los textos de Gilel, ya estaban escritos. De hecho, fue escrito 85 años antes de lo que lo escribió Gilel, antes No, que Jesús. déjame interrumpir, no lo sabemos. Yo lo que diría es, la tradición dice eso, pero no está Bueno, citando el Talmud. En todo caso, dice él algo que el Talmud después va a decir, y una posibilidad de muchas es que esté citando eso. es que, a ver, No si sé tú si lees pueden el apagar. libro del Historia del Cristianismo del doctor Saban, aparece justo esa información. O sea, No, pues yo yo no no le la creo al inventé, doctor yo me imagino. Sabán ni a su historia del cristianismo. Yo estoy hablando de lo que sabemos que se tiene en la historia de la arqueología y de los manuscritos bíblicos. El Talmud, las copias más antiguas del Talmud, ¿de cuándo son? ¿Tú sabes cuál es la copia más antigua del Talmud que poseemos? No lo sé, yo sé que el Bueno, Talmud, a ver, entonces Jesús vino ya justo en la entendí que época, no lo en la mitad sabes. del Talmud, o sea, 200 años. Sí. No, Entonces, pero déjame vino decirlo 200. rápido. A ver, Déjame decirlo muy rápido. Quizá el Talmud se redactó en el siglo IV o V. Y quizá es cierto que eso que está en el Talmud se usara en la época de Jesús. Todo eso es posible, Pero eso pero no es quizá, un hecho. o sea, es una plausibilidad histórica. Es una posibilidad, pero no sabemos si es así. Y muchos autores creen que no y otros creen que sí. Ya es diferente. ¿Ok? Ok. mira, como te digo, te voy a mandar eso del texto
la investigación que hizo Saban de estos 15 años que estuvo metido en el tema, Sí, él pero yo habla no le creo a Saban. explícitamente de ¿Sabes que por qué no le voy a creer a Saban? Porque yo necesito talmudistas de profesión. Yo cuando voy a hablar de ciencia necesito científicos, por eso vine y acepté su invitación porque yo soy científico, si no, no vengo porque yo no sé de eso, ¿no? Pero de lo que sé hablo. Si tú quieres hablar de Talmud, necesitas talmudistas y hay muchos muy buenos. Hay expertos en la historia del Talmud, hay que recurrir a ellos. Nunca te quedes en fuentes terciarias o cuaternarias, hay que ir ad fontes, a la fuente. ¿Hecho? sí, lo que pasa, a Entonces, ver, yo lo que más estudio es con Rabino y esto lo he escuchado varias veces. Ahora, exactamente la fecha de cuando empezó el Talmud. Yo sé que está en la época talmúdica, 200 años, empezó la época talmúdica y terminó 250, 300 años después de que Jesús estuvo acá y ahí se consolidó el Talmud. Pero la ahí se Gemara pone por escrito. es un... Ahí se pone por escrito, porque el Talmud es la suma de la Gemara y la Mishnah. Y la Mishnah Sí, claro. apenas se escribe en el 200, por ahí. Entonces, todo eso es un proceso. Ahora, sí es cierto, a lo mejor Jesús citó algo que estaba en la tradición oral, sí, a lo mejor no, no sé, yo te voy a postular. O sea, Los Jesús judíos lo citó varias tomaron, cosas. pero fíjate lo que te voy a postular, que los judíos lo tomaron de lo que Jesús enseñó y luego llegó al Talmud, pero porque a ellos les gustó eso y le quitaron el autor. También puedo hacer eso. Sí, pero eso es bien poco probable porque... Bueno, pero es otra posibilidad. Mario, Lo que tiene la pasa, misma probabilidad que lo otro. Es que las Pues dos, sí, o sea, claro, lo que pasa es que Jesús en y el los juego de las seguidores eran los opiniones, sofrim, en o el sea, juego de eran las los opiniones, una es tan válida como la otra. Eso pero ahora ahí déjenme, estoy de acuerdo con el profesor Raúl. déjenme, bueno, no sé Sí, si claro. quieres decir algo, Mario, antes de que yo responda lo que iba. Adelante, adelante. ¿Cómo? Sí, no, Mario, no sé si quieres decir algo más. No, Ok. básicamente, o sea, a mí, Raúl, lo que siempre me ha interesado es tratar de conocer la verdad. Es básicamente, o Claro, sea, yo no si tengo no, no problema. estarías aquí. Sí, claro, Si de no, no hecho, estarías aquí. sí. O sea, si alguien me dice que Jesús era homosexual, yo lamentaría mucho por varios contextos teológicos, pero si al final yo creo que es nomás, pues, no sé si me entiendes. Si lo malo Sí, es que sí. hay Pero gente si que, te dicen, pero si te dicen que David era homosexual con Jonathan, dices, pues a lo mejor ahí sí, ¿verdad? Pues que es, No, digo, yo tampoco todo eso quería me lo mejor. cuenta. Sí, lo que pasa, es que lo que uno no puede hacer es decir que Jesús era 0% judío o 100% judío en la medida que me convenga, no sé si me entiendes. O sea, eso es por eso yo te escuchaba en varios videos, digamos, y de hecho no había relacionado tu nombre a cuando empezaste a hablar recién, te reconocí la voz. Pero el asunto es que yo tengo cierta información, si tú tienes otra información o la complementamos, yo feliz, porque lo que ando buscando es la verdad. Hasta el final, y como siempre lo digo, la verdad no es algo que yo tenga, la verdad es lo que uno conoce. De hecho, el mismo Jesús, la verdad, conoceréis la verdad, si la verdad es democrática, la podemos tener todo y nadie va a pelear con nadie, y pues la verdad no la tiene nadie. O sea, si no, el que se muere se lleva una parte de la verdad, eso se lleva Mira, parte del conocimiento. otra cosa que en las iglesias está mal desde históricamente por la cosa de la tradición y que la ciencia tiene siempre es esta discusión. En la ciencia siempre nos sentamos a discutir y podremos pasar horas y gritar todo, pero al final nos vamos a echar una cerveza juntos porque no se trata de personas, se trata de ideas. Y si tú quieres encontrar, yo también, todos andamos buscando la verdad y no creo que aquí alguien venga y diga, ya la tengo en todo, porque eso es imposible, a lo mejor no la tenemos en nada, pero es el esfuerzo interesante. Sí. Entonces, Exactamente. El último sí. no, Ya perdón, el sabemos último el más comentario, que bueno, ya está. Venga. el último comentario. Lo que pasa, igual que el tema de la revelación progresiva, yo estoy absolutamente en desacuerdo de la revelación progresiva. El conocimiento puede ser progresivo, pero si yo, por ejemplo, que lo que comenté la otra vez, pero yo me encontrara con un ángel, era un ángel de Dios de verdad, Pero, la revelación que tengo en ese instante es 10 pero, veces, es infinita. Pero esa pero revelación, Pablo, es que Pablo habla de ella literalmente, déjame explicarlo así, porque eso está escrito. O sea, mi problema es que mi fuente de verdad va a ser la escritura, ¿ok? No en español, no, sino tratar de los documentos más antiguos, tratar de entender en los idiomas originales. Eso para mí yo supongo, y es una gran apuesta, una gran suposición que eso es revelar. Por eso estoy yendo ahorita a lo de Isaías. ¿Qué dice Isaías 61? ¿Quién lee lo que leyó Jesús? Pero en Isaías. Yo leo, doctor, con mucho gusto. Dice,
el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé. A anunciar la buena nueva, a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles de justicia, plantación de Yahvé, para manifestar su gloria. ¿Será hasta ahí? Ahora, fíjense qué importante, Jesús no leyó todo eso. Se detuvo justo, está leyendo, hay que tomar en cuenta que llega, le dan y tiene que encontrar, porque la palabra que se usa ahí en griego es que él buscó el lugar donde estaba escrito, no lo encontró al azar, no le saltó, la buscó. Imagínense cómo manejaba Cristo las escrituras para en un rollo, sin capítulos, sin versículos, sin separación de palabras, encontrar lo que quiere en Isaías así. Bueno, quién sabe cuánto le llevó, pero lo encontró. Y se detuvo, puso un punto final donde Isaías no tiene ningún signo de puntuación. Y el día de venganza del Dios nuestro. Esa parte, ahí ya dejó de leer y puso un punto. ¿Se dieron cuenta? No leyó lo del día de venganza. Ahora, posteriormente, en la relación que viene en el Nuevo Testamento, San Pablo afirma que hay un misterio que jamás Dios había revelado a nadie, que se trata de una economía, de un periodo de tiempo, y a ese misterio, el misterio oculto por los siglos y las edades, seguro lo han leído en el Nuevo Testamento ustedes, ¿se acuerdan ustedes que los gentiles son coherederos con los... Eso es revelación progresiva, mi querido Marco. Si tú dices que San Pablo me está engañando y que Dios no había... O que inventó una cosa. Eso es lo que pasa con la revelación progresiva. Sí, o sea, si tú me dices que Pablo me está engañando y que eso no es cierto y que, bueno, pero Pablo afirma que Dios le reveló eso a él, que cosas como ese periodo histórico que nadie sabía, Dios se lo muestra a él. Raúl, ese Raúl, periodo... y que eso salía en Jeremías, pues, Raúl. O sea, Jeremías bueno, dijo, o sea, no, es que en un nuevo pacto para la casa de Judá y para la casa de Israel. No, es para la casa de Judá y la casa de Israel, no para los gentiles. Pablo pero dice... si tú lees a Piñero, te explica que Pablo pero dice... otra vez, insisto, no vayas a los autores, por favor. No, está bien, pero fíjate... ¿Cuál es la fuente? No Piñeiro. ¿Él en qué se basa? ¿Cuál es su fuente? Bueno, acaba de sacar un tremendo libro con todos los un nuevo testamento completo. El libro. Piñeiro nació en el siglo XX, entonces yo estoy preguntando a qué se está... Ajá. Pero es que lo que pasa es que Pablo, si tú te fijas, jamás sacó a nadie del judaísmo, pues todo era meter a los gentiles al judaísmo. No. Pablo habla, si tú lees el Nuevo Testamento, realmente tenemos que hablar muchas cosas, Marco, pero si tú lees con cuidado vas a ver que Pablo divide a la humanidad en tres partes. No sea tropiezo ni para los judíos, ni para los gentiles, ni para la iglesia de Dios. Para Pablo hay tres grupos de seres humanos: los judíos, los gentiles y la iglesia de Cristo. Punto. Pero, escucha, el concilio de Jerusalén, el objetivo fue cómo incorporaban a los ¿cómo se llama? A los gentiles al judaísmo sin las restricciones o sin los requisitos. Esa es una interpretación. En ningún lado pero dice... Si Santiago, pero porque Santiago entrega las leyes voy a tener que hacer de ogro en esta noche, pero porque yo sé que los que estamos nos gusta hacer esto. Yo ya le vi el filo al profesor Raúl, a Mario sé que le encanta hacer esto, a los mismos profesores de la escuela nos encanta hacer esto, pero por fines prácticos pedagógicos ya nos estamos saliendo a temas que yo sé que nos quedaríamos aquí mucho rato más. Yo sugiero algo, mi querido Lucas. Está llorando aquí alguien, from Israel Pelayo, empieza yo, no, ¿cómo que van a parar? Pues el que no quiera que se vaya, y esto sigue corriendo, y el que no, y luego viene alguien y lo ve grabado. Bueno, vamos a hacer una cosa por metodología, vamos a cerrar la transmisión de YouTube y Facebook y dar unos anuncios para el resto de la semana, y los que gusten,
se pueden quedar en la sala Zoom. A ver, ¿cómo necesito es, por ejemplo, de pronto alguien que nos está viendo por YouTube y quiere seguir aquí? Ayúdenme por favor compartiendo el link. Es que la otra vez lo intentamos y no se pudo. Busquen el grupo de difusión de la Escuela de Alejandría y allí está el link de Zoom. Nos lo piden para el que quiera seguir. Pero entonces sí vamos a cerrar transmisión de Facebook y YouTube. Recuerden, mañana tenemos otra conferencia, 3 p.m. Colombia, ya les digo el título. Y el viernes también tenemos otra a cargo de este servidor a las 10 de la mañana Colombia. Y el sábado nuestra famosa y querida cafetería de la escuela, por favor, todos cordialmente invitados. Ya saben que vamos a estar por YouTube, Facebook y Zoom. Espérenme que se me perdió la agenda aquí ya. Ya les digo el título de nuestra conferencia mañana, que también tenemos un profesor invitado. 3 p.m. hora Colombia, Arqueoastronomía aplicada a la Biblia, a cargo del Magister José Marcel Campora. No se la pierdan tampoco, cordialmente invitados. Repito, 3 p.m. hora Colombia. Y el viernes concluimos las conferencias, 10 a.m. Colombia, el cristianismo después de los apóstoles, el cristianismo en el siglo II, 10 a.m., impartida por su servidor Lucas Peláez. El sábado finalizamos con la cafetería, donde todos pueden participar, más o menos esta dinámica. Seguramente parte del tema de esta noche va a continuar allí, ya me lo sospecho. Yo creo que hay unos que ya deben tener su cuaderno lleno de notas y asteriscos, entonces creo que nos vamos a entretener bastante y aprender bastante, que es lo más importante. Un saludo y un abrazo para quienes nos han seguido por YouTube y Facebook. Dios los bendiga y nos seguimos viendo. Los esperamos en las otras actividades. Los de la sala Zoom continuamos otro rato. Angelito, a tu señal. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en Streaming Live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.